Y Sí, tercera parte. a ver si puedo. Listo. Ahí sí me da el permiso, profe. A ver si ¿dónde sale? No me aparece el... Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Listo, ahí está. Perfecto. Puedes compartir. Presentación. A ver, bien. Bueno, ya para finalizar, simplemente los signos de interrogación ahí no iban, así que también lo vamos a modificar. Un poco para cerrar ya la diferencia entre jurisprudencia y doctrina. Ambos tienen como finalidad, bueno, cuidar las leyes, que se interpreten de manera correcta. Como les mencionaba anteriormente, la jurisprudencia son decisiones que van formando un conjunto de soluciones que servirán como base para aplicarse a casos futuros similares. Por lo tanto, tiene carácter obligatorio y vinculante. También el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia considera que la jurisprudencia y la doctrina son fuentes auxiliares justamente del derecho internacional público. Eso quiere decir que no se trataría de fuentes autónomas, ¿sí? Esto es productoras de normas jus internacionales, sino de fuentes... ¿Cómo? Perdón, disculpa. Hughes, ok. Ahí está, internacionales, sino fuentes a las que el tribunal puede recurrir para discernir los perfiles de normas provistas por las fuentes principales. Y ahora continuamos con la siguiente filmina, que le corresponde a mi compañero. Fue mucho. Buenas, ¿cómo andan? Yo voy a hablar sobre los tratados internacionales. Primero en el concepto general. El tratado internacional es un término que designa los acuerdos jurídicos entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional. Estos acuerdos establecen compromisos de parte y parte que, en principio, facilitan las relaciones bilaterales entre naciones, sea a nivel económico, político, cultural o científico, etc. Los tratados internacionales se rigen por las normativas jurídicas del derecho internacional. Normalmente se hacen por escrito, aunque pueden hacerse verbalmente. Aquellos tratados que se establecen por escrito son controlados por la Convención de Viena. Para que un tratado internacional pueda efectuarse, es necesario que los participantes cumplan con un conjunto de condiciones entre las que se pueden señalar. Capacidad jurídica: las entidades deben tener legitimidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Voluntad expresa de Sí. Perdón que te interrumpa. ¿Qué es eso? ¿Qué de todo? Esto último que acabas de leer, ¿qué es la capacidad jurídica? Las entidades deben tener legitimidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos. ¿Qué es la legitimidad? La capacidad, ¿cómo te lo puedo explicar? La validez. Un Estado tiene legitimidad para hacer cumplir la ley, por ejemplo. ¿Quién del Estado? ¿El Estado? Sí, pero el Estado no viene caminando. No, el Poder Judicial en ese caso. No, el Poder Judicial no. Lo leyó antes tu compañera, que me preguntó qué era el PEN. El Poder Ejecutivo, perdón. ¿El Poder Ejecutivo quién es? ¿Quién lo representa? El presidente. Entonces, ¿y cómo es el proceso? Mirá, la capacidad jurídica es la capacidad que tiene un individuo, ya sea una persona humana o jurídica, para poder realizar determinados actos. ¿Sí? Uno de mis hijos agarra y dice, yo me quiero comprar, los mellizos se quieren comprar una Ferrari. Entonces, sí. Una Ferrari o un Lamborghini, ¿qué era lo que querías? Un Lamborghini. Ellos están acá del otro lado en una mesa, quieren un Lamborghini. Si me afanan una de las tarjetas de crédito, se van a la tienda de Lamborghini, se van a Módena y dicen, hola, quiero un Lamborghini. ¿Se lo venden? No. ¿Por qué? Pero el primero, la tarjeta de crédito no es tuya. Bueno, es una extensión de la mía
y tengo un montón de plata. ¿Se pueden comprar Lamborghini? No. No, son menores. Ah, ¿y qué pasa con que sean menores? ¿Qué te dicta que sea menor o mayor de edad? La ley. Que no, Sí, tenés razón, la ley dice cuándo es mayor y que es menor, pero ¿qué? que no tienen capacidad de No tienen de capacidad discernir, jurídica. digamos, No tienen capacidad jurídica, jurídica. no tienen la capacidad para poder determinar actos, acá dice, no tienen la capacidad para que el acto sea legítimo. Entonces, cuando los chicos, porque son menores de edad, no Sí. están legitimados para realizar actos de comercio, contratos, nada, no pueden hacer nada. En las Está bien. personas jurídicas, la persona jurídica, y acá es donde estamos apuntando. Por ejemplo, cuando veamos sociedades, yo quiero que ustedes aprendan quién es el que tiene la capacidad, que las empresas tienen capacidad jurídica. Y vamos a ver quiénes son los representantes de cada uno de los tipos de las sociedades que se encuentran en el marco de la ley 19.550, que es la ley de sociedades en general. Antes se llamaban sociedades civiles y comerciales, con la modificación del Código Civil y Comercial, ahora se llaman sociedades en general. Pero quiero saber quién es el que puede. Entonces, ustedes, vos, por ejemplo, ¿vos trabajás en una empresa? Sí. ¿Qué tipo de empresa es? Una consultora de comercio exterior. ¿Y qué figura jurídica tiene? SRL. SRL. ¿Quién es el que firma en la SRL? ¿Cómo? Perdón. ¿Quién es el que firma en la SRL? ¿Quién es el que firma? En este caso, el dueño, mi jefe. ¿Y el dueño qué es de la sociedad? Además de dueño. Un socio. El socio, uno de los socios, sí, son 3. ¿Es socio? ¿Y con que sea socio alcanza? ¿Tiene la No capacidad sé. jurídica de representar a la sociedad el socio? No. 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 Tienen que hacer Tienen que estar votación. todos. Ah, qué lindo quilombo que se formó. ¿Vieron? Hay ¿Tiene que ser algo el que presidente? Claro, son Estamos 3. prestando atención. No, sí, Sí, los está, veo, los está veo. bueno. No hay presidente en Tiene la que haber SRL. mayoría. No, pero vos lo podés llamar. La SRL dice en el articulado que puede tener hasta 50 socios. Imagínate que yo tenga que llamar a los 50 socios para firmar un cheque. ¿Quién firma el cheque del SRL? El dueño. ¿Y el dueño qué es, además de ser dueño? Representante tiene que ser. Es el representante. mayoritario. ¿Qué dijiste? No te escuché. Socio mayoritario. No, yo No puedo tiene tener más Representante. derecho. no, puedo tener más derecho en la votación en una reunión de socios, pero no No puedo. tiene más No es votos. una votación, una reunión de socios. No, pero una cosa es la votación de los socios y otra cosa es la representación legal. Es más, yo puedo ser ¿El presidente general? Ah, el presidente general, me pareció así como dos cosas mezcladas. El El presidente es de responsable sociedad legal no es. el representante legal. ¿Y quién es el representante legal del SRL? El dueño. ¿Y quién es el dueño? ¿Qué es el dueño? Puede que sea el dueño, pueda que no. Imagínense un banco. No El lo banco tendrían que escoger los socios. Elegir los socios. pueden elegir los socios. ¿Y qué Tipo una eligen los asamblea socios? o algo. En una reunión de socios. Las asambleas son en sociedades anónimas. Eso. ¿Y qué sería? ¿Quién es el chivo que más Sí. mea en una sociedad anónima? Directivo. ¿Qué es Alberto? Presidente. Presidente. Es el presidente de la nación. Bueno, en la sociedad anónima el que es el representante legal es el presidente del directorio de la sociedad anónima, elegido en votación por la asamblea de accionistas. Y en la SRL, vuelvo a la SRL, ¿quién tiene la capacidad jurídica? ¿Quién tiene la legitimidad? Director. No, directores son No. los miembros del directorio de la sociedad anónima. El gerente, no sé. Ah, No. me encantó esa palabrita. ¿Quién? ¿El qué? Gerente. El gerente. En la sociedad de responsabilidad limitada, el representante legal se llama gerente, que puede o no puede ser socio, no importa. Como que el presidente de una sociedad anónima puede ser accionista o no, no porque tenga la mayor cantidad de acciones va a ser el presidente. Porque, fíjense, yo trabajo en un banco que es una sociedad anónima. Todos los bancos de la Argentina pueden ser sociedades anónimas o cooperativas. El presidente de una sociedad anónima
puede o no ser accionista, no es el dueño, en el caso de una sociedad tan grande como un banco. En una sociedad anónima que tiene un café, un restaurante, puede que ocurre en las pymes, en el mundo pyme en la Argentina, que el que tiene la mayoría de las acciones sea el presidente, porque papá armó la sociedad, papá es el presidente. También, ¿viste? Ahí está. Entonces, ahí yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, es el presidente, y entonces es el presidente y es el que representa. Entonces, no solamente tiene que tener capacidad jurídica, porque yo puedo contratar con una empresa, con el estudio donde trabajás, de asesoramiento de comercio exterior, donde es una sociedad de responsabilidad limitada, pero si viene a firmar alguien que no tiene legitimidad, entonces el acto será nulo, porque no tenía la capacidad jurídica de obligar a esa sociedad. A nivel internacional, en tratados internacionales, no puede caer cualquier paracaidista y decir, vamos a firmar un tratado internacional que regule tal cosa. Entonces se van a mirar todos así, y ustedes, porque para eso estamos haciendo esto, es decir, y este pibe que dijo esto, tiene la capacidad jurídica y además tiene legitimidad para poder obligar a la República Argentina a hacer esto. Y entonces ahí cuando todos miran así dicen, no, este es un 4 de... ¿Qué es en truco? No se jugarán truco. Es un 4 de copas. Es un 4 de copas. O sea, no vale nada. Ok, listo, es un taradito que estaba hablando por ahí. Ahora, si el señor presidente de la República sale y dice, sí, a mí me parece muy bien, lo extrañamos a Maduro, es una señal complicada, porque el mundo está hablando en contra de Maduro y el tipo te dice, no, si nosotros vamos a apoyar las políticas de Venezuela, te cagamos, estamos en el horno. ¿Sí? Profe, y esto sería más o menos, o sea, llevándolo al ámbito privado como ejemplo, es al ejemplo que contó usted la clase pasada, de que estuvo negociando con un chico un largo tiempo, y resultó que él era un administrativo normal, Claro. digamos. Lo gracioso es que yo explico esto hace 15 años y yo me comí el pufo. Era una Claro. placa de una tienda que hacía jabones con aromas de chocolate. Ella. Ajá. Y vendían, vos veías así, parecía una bombonería, eran todos bombones, ositos de chocolate, todo. Y no era chocolate, eran jabones. Y bueno, y nosotros vimos que eso era un producto carísimo en la Galería Alvear, recheto, y entonces lo podía comprar el alto segmento del banco, porque le podemos hacer descuentos. De 3 meses de negociaciones, y después la flaca era nada, era sin desmerecerla, era la piba encargada del local, pero no era la que ponía el moncho. Claro. Y cuando terminamos toda la negociación me dijo, bueno, déjame hablar con la dueña a ver qué opina. ¿Cómo, vos no sos la responsable? No. Y yo dije, tarado, doble tarado, que no es que yo no lo sé. A ver, hace 30 años que estoy en el banco, esto tendría que haberlo sacado así al minuto de la conversación, pero tengo un doble problema. Tengo 30 años, soy un estúpido y además soy abogado y enseño esto acá y en derecho. Entonces, ¿cómo me pude haber comido 3 meses de negociación con una flaca que no era? No, gorda, vos no, llama a tu jefe y vení que vamos a cortar el bacalao. Pero no hablás, no perdés tiempo con el primer empleado que se te para, a menos que sepas que sea el tipo. Después hay materias que se llaman negociación estratégica. Cuando haces negociación estratégica, sabés que son los tipos que, si bien no son los representantes legales, son los decisores, porque es el pibe que vos hablás, lo convencés, lo endulzás, le regalás la factura, le regalás el televisor, no quiero decir que vayan a coimear a nadie, no estoy proponiendo eso, pero es el que se da vuelta después y le dice al jefe, che, con este tenemos que hacer negocio porque es fantástico. Y el jefe dice, ¿dónde firmo? Acá. ¿Le interesa? No me interesa. Si ya hablaste con Jorgito y Jorgito te dijo que sí, vamos adelante con Jorgito. Rack, y ponen el gancho. Eso también ocurre. Lo que pasa es que hay que desarrollar toda una teoría de trabajo para ver quiénes son los decisores, quiénes son los firmantes, quiénes son los dueños, quiénes son los que te pueden poner palos en la rueda, etc.
Dale, voluntad expresa de los países involucrados. Sí, bueno, justificación del tratado en términos de objeto y causa. Perdón, sí. perdón que te interrumpa, porque esto está acá, está muy bien, pero cuando vos decís la voluntad expresa de los países involucrados, digo, ajá, ¿por qué? Porque yo tuve una cena con el presidente, y estaba el ministro de Relaciones Exteriores, y estaba el otro, y estaba el canciller del otro país, y estaba el primer ministro de Gran Bretaña, y estábamos todos, y todos nos chupamos, y nos estuvimos bárbaros, y dijimos, ¿vamos para adelante con esto? Sí, sí, va, listo, ok. Bueno, ¿quién avanza en esto? Y ahí dicen, ah, cierto, no, bueno, lo que pasa es que nos clavamos 4 botellas de whisky, dijimos tantas boludeces. Mirá, déjame pensarlo, tengo que hablarlo con el gabinete, con la jefatura de gabinete de ministros, a ver qué opinan, y después hacer un sondeo entre los diputados y senadores para ver si me aprueban la ley. Claro, entonces, hasta que yo no tengo el papelucho firmado por cada país donde dice, sí, estamos de acuerdo, vamos a avanzar, y esto se llaman las negociaciones preliminares, hasta que yo no tengo los borradores de la negociación preliminar para la constitución del acuerdo definitiva del convenio, no puedo darlo, los cadáveres se cuentan fríos, entonces tengo que esperar a ver qué ocurre, ¿sí? Sí, está bien. Entiendo. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Dale. Bueno, justificación del tratado en términos de objeto y causa, cumplimiento del protocolo establecido, ya sea negociación, adopción del texto, autenticación, prestación del consentimiento y demás fases y tareas. Claro, mira, Quedan por fuera. Perdón que te interrumpa de vuelta. Esto lo van a desarrollar, o sea, ¿qué es la negociación? En la negociación puedo llegar a tener los papeles de ida y vuelta. Van y vienen, Sí. 4 toneladas, no, 5 toneladas. No, en realidad yo pensaba venderte 20, no, pero 20 no, porque subo, bajo, voy, vengo, tengo que ver si tengo la aprobación del Senado, tengo que ver si tengo la aprobación del Congreso, a partir de cuándo, déjame porque yo tengo una norma interna que es contraria al convenio. Vos fíjate que Argentina es un país federal y en la provincia de Córdoba, la pena de muerte está vigente todavía. Sí, no, la tenemos, pero nosotros queremos firmar el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, pero la verdad es que yo no podría poner el gancho hasta que Córdoba no modifique la pena de muerte. Entonces, hasta que Córdoba no hace. Entonces, esa es la negociación. Después, está bien, dale. Tengo la adopción del texto, en que compartimos todos el texto, a ver si escribimos lo mismo. Y acá tengo otro problema, que en la adopción del texto, si somos todos hispanoparlantes, está bien, hasta ahí nomás, porque hay términos que significan cosas distintas en distintos países, aunque hablemos todos castellano. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el uso de las palabras, porque una palabra que en Colombia significa dulce de leche, en la Argentina es una mala palabra, ¿no es cierto? Sí. Las chicas colombianas de Towers, ¿estás vivo? Probando, sonido, 1, 2, 3, la torre murió, ausente. La chica colombiana, ¿cómo se dice dulce de leche en Colombia? Arequipe. Cagaste. Yo tenía otro término. Arequipe es otra cosa, creo. Arequipe en Venezuela, pero... No, sí, no, nosotros no tenemos dulce de leche, allá es arequipe, que sabe más a leche en polvo. Ah, bueno. No existe el dulce de leche en Colombia. Bueno, acá vos utilizás como seudónimo de nombre la tía Cuca, en Venezuela eso es una mala palabra, o el dulce de cajeta, en Venezuela, en Colombia significa una cosa, y acá es una mala palabra. Entonces, hay palabras que vos no podés poner en un tratado internacional porque pueden ser ofensivos para uno u otro país. Entonces tenés que buscar el término conciso y adecuado para que dé cumplimiento. Luego que tenés eso, tenés que, si son todos hispanoparlantes,
Imagínate si firmás un convenio entre Alemania, Francia, Italia, España y los países latinoamericanos. ¿Cuántos idiomas tenés? Tenés que hacer las traducciones, y las traducciones no son traducciones literales, sino que son traducciones técnicas, porque hay palabras que tienen toda una implicancia jurídica que no pueden tirarse así nomás. Entonces tenés la adopción y autenticación de los textos por las aprobaciones de las traducciones, y después la prestación del consentimiento. O sea, cada cancillería es el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país, tiene que decir: yo estoy de acuerdo en esto, estuve participando de esta negociación y he seguido todo el tracking del negocio, y entonces llego a buen término y digo, sí, estamos de acuerdo. Y después las aprobaciones generales, la protocolización del acto. La protocolización del acto es cuando ustedes ven que se sientan los dos presidentes, le ponen una carpeta grande así de cuero, que la abren, le dan la lapicera, una lapicera, no una Bic, o así a él, y el tipo agarra y firma, y pone la firma. Esa es la protocolización del instrumento, y a partir de ahí queda firmado, pero luego falta la ratificación y la emisión de una ley especial que sea capaz de imponer en ese Estado el cumplimiento de ese convenio internacional. ¿Sí? Muy bien. Siga, por favor, amigo. Dale. Bueno, quedan por fuera de esta definición los acuerdos entre estados y empresas públicas de un estado, debido a que dichas empresas se rigen por el derecho internacional privado. Tipos de tratados internacionales. Existen diferentes tipos de tratados internacionales definidos según su naturaleza. De acuerdo al tipo de organizaciones que participan, estados u organismos internacionales, de acuerdo a su materia... Perdón. Todo lo que conté antes, agréguenlo, para que tengan explicado cada uno de los pasos. De las partes del protocolo. Claro, en las partes del protocolo, de los pasos de la protocolización del convenio internacional. Perdón, dale, seguí. Perfecto, sí. Bueno, de acuerdo a su materia o asunto, pueden ser tratados humanitarios, tratados políticos, tratados culturales, etc. De acuerdo a la duración, tratados de tiempos determinado o indeterminado. De acuerdo a la participación en las negociaciones, tratados abiertos y cerrados. De acuerdo al tipo de obligaciones, tratados ley y tratados contrato. De acuerdo al tipo de conclusión solemne y conclusión simplificada. Bueno, ¿esto lo explican? Volvé, por favor. Sí. Bien. De acuerdo al tipo de organización que participan estados o organismos internacionales, eso es sencillo. Si el tratado es un tratado entre distintos estados, es un convenio entre estados. Si es entre organismos internacionales, puede ser lo que firme la Organización Mundial de la Salud con la Cruz Roja Argentina, por la prestación de algún servicio o alguna prueba de alguna vacuna, de algo. ¿Sí? Esto también, hagan dos líneas, hagan un APB. Un ejemplo de cada cosa. Claro. Ahora, tratados humanitarios, tenés el tratado de comida, qué sé yo. Ahora, de acuerdo a su materia o asunto, vos podés citar acá tratado humanitario, tratado político, tratado cultural, y hay un tratado que es el tratado, que es el TIAR, que es el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. ¿Lo escucharon? No lo escucharon. No. Todos ustedes son verdes, pequeñitos. ¿En el 82 estaban vivos? No. No. Sí, tenía un añito. No. El Tratado de Asistencia Recíproca, firmado por todos los países de Latinoamérica, dice que si un país de Latinoamérica tiene una agresión bélica de un país no miembro de Latinoamérica, todos los otros países van a salir a defenderlo. Palabra más, palabra menos. El tratado es un poquito más largo, pero yo se los explico así corto para que lo entiendan. Por eso es que el borracho,
el general Galtieri se tiró contra Inglaterra, invadiendo las Islas Malvinas, procurando devolverle la soberanía a las islas, creyendo que Estados Unidos, que forma parte del TIAR, se iba a poner del lado de Argentina y no de Gran Bretaña. Y la verdad es que Estados Unidos levantó las manitos así y dijo, ops, no solo eso, sino que los países que ayudaron a la Argentina fueron Bolivia, Uruguay, Brasil, Perú, sobre todo con la asistencia de Fuerza Aérea, y Venezuela con naves de transporte. Al contrario de todo el resto de los países de América que brindaron apoyo, asistencia, Chile dio apoyo logístico e inteligencia a las fuerzas navales británicas, y bueno, los británicos obtuvieron combustible, abastecimiento de combustible, mucho por parte de los hermanitos chilenos. Lo que hizo que quede demostrado que el TIAR no sirve absolutamente para nada. A raíz del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es que Costa Rica, que cree en la Navidad, cree en Papá Noel, eliminó, yo sigo hablando fuerte, están los mellizos de enfrente, eliminó, claro, believe aún, eliminó las Fuerzas Armadas, y Costa Rica no tiene ejército, no tiene defensa nacional, porque ellos presuponen que si otro país los ataca o los invade, luego con Gran Bretaña en las Islas Malvinas en el 82, el resto de los países de América Latina van a salir a defenderlo. Probado está que la Argentina no tuvo suerte con el TIAR, y entonces pueden agarrar el tratado y arrugarlo así bien arrugadito para limpiar la parrilla cuando tengan que limpiarla para el asado del domingo. Ese es un tratado en materia, ¿ves? Un tratado de asistencia recíproca en defensa militar. En cuanto a la duración, se hace por tiempo determinado cuando hay algo que sea, decimos, bueno, vamos a hacer un tratado, hacemos un tratado de colaboración para la construcción del puente que une Argentina con Uruguay. Buenísimo, hicieron un tratado donde uruguayos y argentinos trabajaron en forma conjunta para hacer el puente de... ¿Cómo se llama el puente? El puente que cruza en Gualeguay, por ahí, Entre Ríos. De acuerdo a la participación en las negociaciones, se tratan tratados abiertos y cerrados. ¿Qué es un tratado abierto? John Magurno. Sí. ¿Qué es un tratado abierto y qué es un tratado cerrado? No sé, pero puedo decirte lo que me parece que puede ser hacer. A ver, tiremos. Esto se llama torbellino de ideas. Tratado abierto capaz entre varios países y tratado cerrado entre dos países. No, ese sería bilateral o multilateral. Ah, está bien. Perdón. Profe, ¿lo puedo leer de Wikipedia? Ah, mira qué rápida, Rocío Díaz. Sí, Wikipedia, dale. No, soy Luciana, yo. Luciana, por Laura. favor, déjame literal. Laura. No sos más Ay, Luciana, yo te bauticé a vos Laura, acordate. Es ¿Qué dice verdad. Wikipedia? ¿Qué son los tratados abiertos? Ay, bueno, ¿No lo profe, querés decir vos? yo soy del grupo, por eso. Bueno, va, díganlo, porque se hace a las 10 de la noche. Bueno, los abiertos son aquellos a los que se puede acceder sin haber tomado parte en su negociación, y los cerrados son los que no admiten miembros nuevos. Exactamente. Yo puedo hacer un tratado, el tratado del Cono Sur, donde está Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y listo, y somos esos, y somos nosotros, y somos tal. El Mercosur es un tratado cerrado, donde Venezuela fue invitada y después fue expulsada, o el NAFTA, que es el Tratado del Atlántico Norte, o el Tratado del Atlántico Norte, o el Tratado de Asistencia, qué sé yo, o la Unión Europea. Son tratados cerrados porque tienen un número clausus, son esos países que participan y nada más. En cambio, los abiertos son tratados que están, y todo el que quiera adherirse
puede levantar la mano y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tengo que hacer acá? Y no, pagá la cuota, vení todos los días, te vestí de amarillo y vení a participar parte del coso. Ah, bueno, bárbaro. Entonces te pones una ¿En la remera Unión Europea amarilla. no se pueden adherir igual países también? ¿No se fueron adhiriendo a medida que pasó el tiempo? ¿La Unión Sí, Europea? sí, pero antes de llamarse la Unión Europea era la... Qué viejo que estoy. Vos sabés que la Unión Europea fue trabajo práctico mío cuando yo estaba ahí, bueno, no, ahora están en sus casas, pero estábamos sentados en el Centro de Estudio a Nivel Terciario. No se llamaba Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea, cuando tenía un rango menos al de unificación de estados, sin perder las soberanías. Habían cedido las soberanías económicas, entonces ahí era cerrado. Después dio un paso más, agregaron, se convirtió en la Unión Europea, y entonces ahí permiten que entren nuevos países, en tanto y cuanto pertenezcan a Europa, decirle que ya voy, y dependiendo del cumplimiento de algunos parámetros económicos, fiscales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son abiertos y cerrados. Y después, bueno, los tratados ley y los tratados contratos es que se regulan por una ley o se hace un escrito. Y de acuerdo al tipo de conclusión, son los de conclusión solemne o la conclusión simplificada es la conclusión solemne, es cuando se hace todo el protocolo, se aprueba por el Congreso, le hacen todo el biribí, se reúnen los presidentes, se hace una fiesta de la puta madre en el Yao Yao, se chupan, se morfan todo, ponen la carpetita de cuero, ponen la firma, y la otra es, che, te mando los papeles por otra, dale, y llegó el courier, te dejé la carpeta, la firmaste, me la mandaste de vuelta por correo, puse el gancho, dale, y los cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores se encargan de terminar el asunto. Claro, va a depender de la importancia de eso. Si lo hacen solemne, lo hacen simplificado. No, o la celeridad que necesiten para poder concluir el tema. O sea, si yo tengo la agenda muy complicada y la verdad que no puedo estar viajando a Birmania para firmar el convenio, bueno, mandámelo por correo, te lo firmo y dale, ya está. Y una vez que va, que vuelve, la copia firmada, todo, ok. Por lo general, después vas a ver, creo, a ver, pasar a otra filmina porque tenés de plazos. Ah, no. Después hay unos que son de tracto abreviado, dentro de lo que es el protocolar, tenés el tracto abreviado, hay otras calificaciones más que no me importan, pero tenés unos que son de aplicación inmediata y otro de aplicación al referéndum del cumplimiento de determinadas condiciones. O sea, Argentina va a poder ser parte de este convenio internacional cuando haya logrado bajar la desnutrición de los niños al 3%. Entonces, bueno, eso puede ocurrir en 2 meses o dentro de 15 años. Bueno, pero en el momento que sea, entonces ahí vamos a entrar. Mientras no logremos esto, no estamos. Entonces, al cumplimiento, el ad referéndum es al cumplimiento de una condición resolutoria, una condición no resolutoria, al cumplimiento de una resolución inequívoca para que se pueda dar esta situación y entonces podamos ser parte de. Por ejemplo, nosotros quedamos afuera de la cuota Hilton exportando carne a Argentina cuando les habían dicho, arriba del paralelo 37 pueden mandar toda la carne que quieran, de abajo del paralelo 37 no. Y el muchacho Felipe Solá, que ustedes conocen hoy como canciller argentino, cuando estaba Carlos Saúl como presidente, era el ministro de Agricultura, agarró y dijo, no, tenemos que cumplir con la cuota Hilton, manden carne de todo, y mandó carne hasta de Tierra del Fuego, y cuando la carne llegó a Inglaterra, toda la carne tenía aftosa, y entonces dijeron, no cumplieron el convenio, tac, tac, y nos hicieron la cruz y dijeron, bueno, por 10 años no pueden mandar carne a Europa, y cagó el mercado de carne, el ministro, el canciller de la República Argentina, el de ahora. Pero bueno, son cosas que pasan. Tienes que ser son reloaded y vuelven sobre recargados. Bueno, tratados internacionales vigentes. Bueno, algunos ejemplos de los más conocidos. Carta de la Organización de los Estados Americanos, Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, Convención Interamericana, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, bueno,
TPP, TPP-. Eso no sé qué es. ¿Qué es? No, perdón, yo tampoco. lo saqué de la lista, pero no. Estaría bueno que lo sepan, búsquenlo. Sí, anoto. Bueno, algunos tratados internacionales en lo que se encuentra Argentina. Convenio de Minamata. Explico brevemente cada uno. El convenio de Minamata fue adoptado en la conferencia de plenipotenciarios en 2013 en Kumamoto, Japón, y entró en vigor en agosto de 2017. El objetivo de este tratado global es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Incluye disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento de la participación y fortalecimiento de capacidades. El Acuerdo de París, la 21ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en París en 2015, concluyó con la adopción de la decisión y el Acuerdo de París. Dicho acuerdo regirá a partir del 2020 y pretenderá mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados. Ahí está, perdón. Sí. Perdón, ¿ves? Acá tenés un acuerdo que se firmó en el 2015 y que entra en vigor después de 5 años de firmado. Sí. Y eso es para que esos 5 años se dan para que todos los países que forman parte de ese protocolo, máximo, todos los países miembros adecúen sus normas internas para poder satisfacer el protocolo en sí. Claro. Profe, sí. ¿El TPP puede ser el Tratado de Cooperación Económica? Trans-Pacific Partners. No lo sé. Fíjense de Dice dónde el sacaron acuerdo. esto. Por lo general, de donde sacan estas cosas, tiene que haber un numerito, una llamada, una cita bibliográfica, y cuando expanden la cita bibliográfica, ahí tendrían que encontrar el coso. Esto que está pasando acá es lo mismo que ocurre en el trabajo número 3, que yo le hice la corrección a los chicos del borrador que me mandaron, que hay un montón de siglas, que yo sé qué significan, y hay otras que no sé. Entonces, bueno, para que estemos enterados todos, y para que yo también aprenda, porque yo sigo aprendiendo, búsquenlas así. Esto tiene que estar de donde lo sacaron, vuelvan, hagan el camino, retrocedan, vuelvan de donde lo sacaron esto, y ahí tiene que estar. Puede ser, no lo sé, la verdad es que no sé qué significan esas siglas. Estabas leyendo lo de los 2 grados, aumentando la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Bueno, y promoviendo la resiliencia del clima y un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Para lograr las metas acordadas, el Acuerdo de París establece un marco de transparencia reforzado que tiene como fin el fomentar la confianza mutua y promover la aplicación efectiva del acuerdo, aumentando la claridad y facilitando el seguimiento de los progresos realizados. Bien. Pasás de Convenio de Basilea. El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación fue adoptado en respuesta a fuertes protestas